Hola hermanos, bienvenidos en este día maravilloso para adorar y exaltar el nombre del Señor. Un día más, todos unidos, conectaditos, allí en sintonía, en familia, para adorar el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Salmos, el capítulo 1, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bonita palabra en esta mañana, de respaldo del Señor, estar firmes ahí en el Señor, que Él nos va a dar la victoria y que Él nos va a levantar y vamos a poder crecer como ese árbol. Pero necesitamos estar allí con el Señor, alimentándonos de todo lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces vamos a alabar y a adorar el nombre del Señor. Prepárate allí donde estás, en familia. Toca las palmas, levanta tus manos, pero este va a ser un día muy maravilloso. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, Señor, ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dile, ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla se doblará, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Adoramos en este momento, Señor, en este momento tan maravilloso, Señor, en este momento tan precioso, Señor, de intimidad, de presencia tuya, Señor. Aquí estamos nuestras familias, Señor, adorando y exaltando tu nombre, Señor, convencidos, Señor, de tu amor, convencidos, Señor, que queremos seguirte, Señor. Nos has dado un inmenso amor, Señor. Gracias porque nos has levantado, Señor. Más allá de lo que pueda ver, Oh, Señor, te adoramos. decido creer. Díselo en este momento. Mis cargas pongo a tus pies. Postrado ante ti, Señor.
Dios, conoces mi aflicción. En ti descanso, Señor. En ti descanso. Dile, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. oh, toca nuestro corazón, Señor, y nuestra vida. Santo, santo eres, Señor. Aumenta mi Aumenta nuestra fe, fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios. más allá de lo que pueda ver. Decido creer, Señor. Decido creer. Mis cargas Pongo a tus pies. postrado a ti. Postrado me acercaré, tu manto tocaré. Dios, conoces mi aflicción. Me conoces, Señor. En ti descanso. Alza tus manos donde estás y dile, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Eres un Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de poder ahora, Señor. Que tu poder descienda a nuestros hogares, descienda a nuestras vidas, Señor. Descienda a cada uno, Dios, de los que hoy están conectados, de los que hoy están, Señor, alzando alzando sus manos para adorarte y decir, eres un Dios de milagros, Señor. Eres un Dios poderoso. Oh, santo eres, Señor. Yo quiero subir A lo más alto que yo pueda, solo para ver, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. necesito de ti. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, Entra en mi vida,
En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en nuestra vida, Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir al más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención. y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Díselo, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo para seguirle. Y entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Tú eres nuestro primer amor, Porque quiero el amor. oh Señor. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor, por el milagro que has hecho en nuestra vida, Dios. Muchas gracias, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Apláudelo allí donde estás, con tu familia, con tus hijos. Gracias, Señor, por el milagro hecho en nuestra vida. Gracias, Señor. Bueno, recibamos al pastor Giovanni con esa palabra poderosa que viene de parte de Dios. Hola a todos, nuevamente con ustedes aquí para compartir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Espero que usted esté en familia, a la expectativa de lo que Dios tiene para usted en este hermoso día. Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar acerca del pecado y queremos ahondar un poco en esta serie. Y hoy vamos a hablar de las columnas en cuanto al tema del pecado. Hoy vamos a hablar un poquito de manera introductoria de cada uno de los puntos que trataremos posteriormente. Especialmente con el objetivo de aclarar algunas dudas desde algunas corrientes de pensamiento, que es muy importante que usted lo sepa. La introducción de hoy, quiero que usted tome nota, porque le va a ayudar mucho a tener una claridad en cuanto a lo que tiene que ver este tema acerca del pecado. Su esencia, su desarrollo, las implicaciones y cada uno de estos puntos que son determinantes a una palabra que pues nos suena cada vez que la escuchamos, pues confrontativa. Algunos realmente no la toman en cuenta, otros por el contrario viven sumidos en ella. Entonces queremos hablar. Hay 4 puntos reales que estaremos tratando durante 4 semanas. Y como lo decía en el momento, hoy es solamente la introducción de cada uno de esos puntos. Uno, que es el pecado. Lo otro es de dónde se origina el pecado. Luego, qué consecuencias da el pecado o trae el pecado. Y por último, cómo ser libres del pecado.
Son 4 puntos que vamos a desarrollar. Entonces, la introducción del día de hoy te va a abrir el panorama de lo que estaremos tratando durante todo este mes. Esperamos que puedas estar atento y que esto sea de mucha edificación para tu vida. Cuando uno mira el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 26, habla precisamente acerca de este tema. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Así que nadie puede decir que no ha cometido pecado, sino que por el contrario, todos los seres humanos, por nuestra naturaleza, de dónde venimos, quién es nuestro padre genético, tenemos pecado. Entremos entonces hoy en la primera introducción de los 4 temas. Acompáñenos con toda seriedad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es realmente el pecado? Hay unos conceptos que nos van a ayudar. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En la teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Esta es la definición de acuerdo a la teología, que realmente se apega a los principios que nosotros tenemos desde las Escrituras. Ahora miremos la etimología de esta palabra, el significado original. De la palabra pecado es errar en el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Es práctico esta interpretación, errar en el blanco. Alguien está apuntalando a tirar el punto correcto, pero se desvía. Errar es no ir a la precisión. Entonces, cuando pecamos en esta interpretación, estamos errando el buen camino, errando el buen propósito, la buena senda que nos hemos tratado. Y tenemos una definición muy bíblica. Ya vimos la teológica, ya vimos la etimológica y ahora vamos a ver una interpretación bíblica referente al pecado. En el libro de primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4, se refiere a este tema en cuanto a lo que tiene que ver el pecado. Lo que es transgredir la ley de Dios. Todo el que practica el pecado infracciona la ley de Dios, pues el que peca es infractor de la ley. Está hablando en el Nuevo Testamento de que cuando transgredimos la ley de Dios somos pecadores. La ley de Dios está expuesta para los hombres. Y algunos dicen, yo no conozco la ley de Dios, pero está la ley moral que Dios pone en el corazón del individuo y sabe lo que es incorrecto, sabe lo que no se debe hacer. La Biblia dice que toda ley fue puesta por Dios. Las sociedades incluso más primitivas tenían normas y leyes para regir precisamente lo que eran algunas faltas. Y eso tiene que ver con el pecado, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy estamos viendo algunas definiciones muy generales acerca de lo que es pecado, de cómo el pecado se ha desarrollado en la sociedad humana. Entonces, en la Biblia, el que comete pecado sencillamente está transgrediendo la ley o las leyes divinas. Cuando dice la ley divina se refiere precisamente al amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo también.
Cuando uno guarda estos dos principios, realmente ahí está concentrada toda la ley de Dios. Porque cuando tú amas a Dios, no pecas. Cuando tú amas a Dios, no haces lo malo. Cuando tú amas a Dios, guardas sus mandamientos y sus preceptos y no te son gravosos, no te son una carga para tu vida, sino que por el contrario, tú los asumes con mucho gozo y con alegría. Bueno, siguiendo con nuestra introducción del día de hoy a los temas que vamos a tratar, hay una pregunta que surge para mucha gente. ¿De dónde surge el pecado? La gente siempre apunta a que el pecado inició con Adán y Eva. Pues realmente yo no comparto ese punto de vista desde la Biblia. Sencillamente porque el pecado no inició con Adán y Eva. El pecado inicia con la gran rebelión en el corazón de Satanás, que luego pudo infectar a otros que estaban junto con él. Y luego esa rebelión se trasladó a la tierra, a donde Dios tenía la corona de la creación, que era Adán y Eva. Pero inicialmente esto comienza en el cielo. Y para mostrarles que la Escritura habla de este tema, no lo habla desde el preludio, desde Génesis, sino que allá en el libro de Ezequiel y Isaías nos habla del tema. Note usted bien lo que dice en Ezequiel 28, capítulo 14, versículo 14 al 17, perdón. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta el día que la iniquidad, cualidad del injusto, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojaré en tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Eso lo está diciendo Ezequiel. Tal vez usted dirá, bueno, pero es que está hablándole a un rey. Obviamente que hay una alusión a un rey, pero el trasfondo, lo que se está usando es la escena de lo que pasó en el cosmos, en el universo, lo que pasó allí y cómo el diablo fue lanzado a causa de su pecado, de esa rebelión que armó en el cielo. Y ahí detalla cómo desde donde estaba él creado, cómo fue creado. Ningún rey se le ha dicho querubín protector ni nada por el estilo, sino que se usa ese rey como una figura para hablar de lo que Satán había hecho en la eternidad, en el cielo. Pero miremos también que la Biblia nos sigue hablando del tema. En la tierra no se origina de ninguna manera. En Isaías capítulo 14, versículo 11 al 12 dice: han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ya después hablaremos de ese asunto. Pero lo que queremos hacerles entender hoy, en esta hora, es que el pecado se originó en el corazón de Satanás. Él es el padre de la mentira, el padre de la maldad. Él vivía en una armonía total con la deidad de Dios, pero su corazón se ensoberbeció, quiso ser semejante a Dios y realmente las consecuencias fueron nefastas para este ángel caído hoy y que está condenado esperando el día del juicio. Hay una condena para él, realmente es lo que quise decir, ya hay un juicio para él, estamos esperando la condena, el día
que nunca más vuelva a hacer daño a los seres humanos. Continuamos entonces. Bueno, pero ya en la tierra sí tenemos que hablar que la serpiente se acercó a Adán y Eva, es lo que está diciendo la Biblia, y engañó a la mujer. Dios le había dicho al hombre que no comiera de cierto árbol, pero la serpiente era más astuta. Satán toma forma de serpiente y engaña a la mujer, logra persuadirla y ella sucumbe ante los deseos, ante el apetito de ese ofrecimiento. Por lo mismo que Satán fue lanzado a la tierra, fue lanzado, escuche bien, él quiso ser igual a Dios. Ahora le dice a la mujer, oye, si tú comes eso, tú serás igual a Dios. Nuevamente usa una estrategia del apetito por el poder, apetito por figurar, cosa que tiene hoy mucha gente que realmente dice que ama a Dios, pero tiene este tipo de aptitudes. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en la tierra, el pecado entró por un hombre, pero el hombre no originó el pecado. Eso es lo que quiero que usted tenga claridad. El pecado se genera en el corazón de Satán, arma una rebelión, se levanta contra Dios, pero en la tierra el hombre es seducido y sucumbe, como lo he dicho, y luego el hombre trae el pecado a toda la humanidad, a los hijos de Adán. Los hijos de Adán llevamos el lastre del pecado. Es como el apellido. Llámese usted como se llame. El ser descendientes de Adán nos hace efectivamente a nosotros también hijos de pecado, hijos de maldad, hijos de desobediencia. Sin embargo, en el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, hay un relato que nos llama la atención. El relato de la caída del hombre muestra una oscura figura espiritual que acecha con malas intenciones. Esa criatura que está hablando allí es precisamente Satán, que acecha al hombre, que toma al hombre y lo envuelve de tal manera hasta hacerlo caer de la presencia de Dios, hasta hacerlo caer de la bondad divina, de la coinonía, de la hermandad que había, porque había una fraternidad entre Dios y el hombre, y eso se derrumbó. Una criatura realmente con unos privilegios extraordinarios. Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué os ha dicho que no comáis del árbol del huerto? La fuerza detrás de la serpiente era el ángel caído, Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa adversario, nuestro enemigo. En Génesis capítulo 2, del 16 al 17, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Efectivamente, acuérdese que muerte es separación. Y a lo que el hombre pecó, hubo una ruptura, una brecha entre Dios y el hombre. Efectivamente, eso fue lo que pasó y el hombre se separó de Dios. Esa es la distancia, hay un vacío entre la eternidad divina y el ser humano. Y ese vacío, ese espacio, se llama precisamente pecado. Porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Ahora bien, el tercer principio introductorio que luego vamos a poder desglosar mejor y ampliar es
consecuencias que trae el pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte. Ya estoy diciendo la separación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. O sea que si usted y yo vivimos en una naturaleza y en una vida de pecado, la paga, la recompensa será la separación absoluta de entre Dios y usted. Cuando digo separación absoluta es porque mientras que estemos en la tierra tenemos la oportunidad de poder llegar a los pies de Dios y entrar en una alianza con Él, aceptando el único puente en ese vacío que hay entre Dios y nosotros. Hay un puente que se llama Cristo Jesús. Él fue el puente, Él es el puente y será el puente que puede guiarnos el Padre y volvernos a llevar a una relación íntima con el Padre. Solamente Él puede hacerlo. La Escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús hablando de Él. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único puente. Si usted busca otros puentes, realmente va a llegar a lugares que usted ni se imagina, pero no son la relación con Dios. Es entonces que lo que está diciendo Romanos es que la paga, la compensación de una vida de pecado es la separación absoluta de la posibilidad, escuche yo, sin la posibilidad de poder unirse con Dios. Y eso pasa cuando alguien muere en pecado. Cuando una persona muere, no tiene opción ninguna, absolutamente ninguna, de poder tener una relación con Dios. Yo sé que algunas religiones hablan de algunos términos medios, hablan de unos karmas, hablan de purgatorio, hablan de una cantidad de cosas que la Biblia nunca, y la Biblia es la palabra de Dios, ella nunca ha mencionado como un hecho y ha dicho que ese sean los caminos. Lo que está diciendo es que si usted o cualquier ser humano muere sin Cristo Jesús, usted estará separado totalmente por toda la eternidad de la presencia del Señor. La Biblia dice que el alma que pecare, ésta morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La injusticia del justo será sobre él, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno debe afrontar los efectos de su propio pecado, ya que somos responsables únicamente de nuestro propio pecado. Pero con esto es suficiente. Ya con todo eso, ya con eso, todos nos hemos ganado la pena de muerte, la separación absoluta. No podemos hacer la aclaración lo que decía el profeta Ezequiel, dice, el alma que pecare morirá. Está hablando de esa parte que nunca muere, esa parte intangible, pero que es real, que soporta al ser humano, y esa misma parte va a dar cuenta a Dios, pero las almas no podemos decir que son gemelas en el sentido de que van a ir juntas, y si se va una al cielo, otra al infierno, van las dos al infierno, las dos al cielo. No, de ninguna manera. Lo que está planteando aquí la Escritura es precisamente que cada uno paga por sus pecados. Cada uno paga por sus acciones. Cada uno paga por sus males, por el pecado hecho. No va a culpar a otros. Hay gente que va a la iglesia cristiana y piensa que va a ser salvo porque su mamá o su abuelita tuvieron una vida de devoción, o su papá o alguno de ellos fue creyente y sirvió al Señor. Nadie es salvo, escuche bien, por méritos humanos, solo por los méritos de Cristo. Nadie es salvo por las acciones de los pasados. Lo que somos salvos es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por más nada.
Entonces Romanos 3:23 nos los aclara. Todos hemos pecado, merecemos la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente te lo repito, estás destituido de la gloria de Dios si no entregas tu vida a Cristo, si no te conviertes a Él y no lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Cuarta introducción de este día es cómo ser libres del pecado. Ya hemos hablado qué es el pecado según algunos conceptos, dónde se originó el pecado, ¿verdad? Hemos hablado, qué consecuencias trae el pecado y ahora cómo ser libres del pecado. ¿Cómo ser libres? ¿Cómo ser libres de ese pecado? La verdad es que solo Cristo puede hacernos libres del pecado. Romanos 5:15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundará para los muchos. Hay una gracia, hay un regalo que está abierto para el ser humano y es precisamente Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que a nosotros nos va a decir realmente en el día del juicio si caminamos con Él. El pecado entró por un hombre, evidentemente, pero también por otro hombre llamado Cristo Jesús entró el regalo de la salvación. Y ese regalo está dispuesto hoy para aquel que lo desea, para aquel que lo quiere. No es una imposición. La gente teme y dice, es que yo no quiero meterme en una religión. Claro, la gente está aburrida de las religiones, pero yo le invito a que acepte a Cristo, que tenga una relación con Él, que guarde los mandamientos de su palabra y Él comenzará una transformación en su vida. Y toda esa atadura, todo eso que a usted le ha impedido dejar el pecado, dejar aquello que le impide tener una comunión con Dios, usted se va a dar cuenta que en el poco tiempo eso va a ser parte del pasado. Que Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda crecer y avanzar. Que usted no va a quedar rezagado, sino que por el contrario, los que lo miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no serán avergonzados. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Quiere decir las acciones pasadas, quiere decir las actitudes pasadas. Si alguno está en Cristo, si Dios ha nacido en su corazón a través de Cristo, la naturaleza de Cristo va a tomar posesión de su vida. Y lo que antes usted hacía para satisfacer su carne, ahora no será necesario porque ahora su vida, su cuerpo, su mente estarán dispuestos ahora por el poder del Espíritu Santo a glorificar y a satisfacer el deseo de Dios en su corazón. Así que si usted está en Jesús, usted es una persona nueva, una persona transformada, una persona cambiada que no va a hacer lo que hacía antes. Es su sacrificio también. El sacrificio de Jesús es suficiente. El libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre es capaz de limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está activa. Nadie te puede limpiar del pecado, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, quitarte la pena moral, ni las mantras, ni nada, absolutamente nada en el universo.
Solamente Jesús de Nazaret puede hacerlo. Su sangre preciosa te puede sacar de la oscuridad, de esa cárcel, esa prisión de pecado que no te deja ser feliz, que no te deja ser libre. Solo Jesús puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Él te puede sacar de las tinieblas y llevar a su luz admirable. Por eso, en esta oportunidad aprovecho para decirte nuevamente, Jesús es el puente y el camino. No lo desprecies. Él te está esperando. Y si caminas con Él, no vuelvas atrás. Pon tu mirada hacia adelante. Camina con el Señor, que tarde que temprano verás la luz de Dios en tu vida. La confesión pública es necesaria para poder concebir el cambio y la liberación del pecado. Y la confesión pública está en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Cerca de ti estas palabras, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que resucitó de los muertos, serás salvo. No puedes andar por ahí sin hacer una confesión de tu liberación y de tu salvación. Si confesamos que Jesús es el Señor. ¿Señor de quién? Bueno, Señor de tu vida. Ya el señorío tuyo no está en tus manos. Ya no mandas tú, sino que ahora manda Él. Entregarle la autonomía al Señor. Algunos están en contra de la oración de fe que se hace cuando se llama al pecador a que se arrepienta. Porque dicen que eso no tiene asidero bíblico. Pero cuando yo veo el libro de Romanos y yo miro los evangelios, me doy cuenta que habían confesiones públicas para seguir al Maestro. Y dice, y le seguían y le servían. Y ahora está diciendo que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, yo voy a ser salvo. Salvo, escuche bien, por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso implica, escuche bien, que usted tome una decisión de confesar con sus labios que el Jesucristo es el Señor de su vida. No hay otro Señor sino solo nuestro Señor. No hay otro camino de salvación sino solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es lo único. Más nadie nos puede salvar. Más nadie nos puede dar esperanza. Más nadie nos puede ayudar. Más absolutamente nadie puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Entonces tienes que confesar con todo tu corazón que tú le recibes a Él como tu Rey y como tu Señor. Y Él va a acudir a ese lugar donde tú estás, a esa pieza, a ese cuarto, a esa oficina, a esa sala, esa cocina donde estás escuchando, si no le has aceptado, si no le has recibido. Y le confiesas y dices, Señor, hoy yo creo que tú eres mi Señor. Te recibo en mi corazón. Sálvame de mi pecado. Líbrame, porque el pecado no nos dejará ver a Dios. Y lo único que quiebra la maldición del pecado es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario cuando tú y yo la recibimos. Entonces es la oportunidad de oro para decirle al Señor que tú quieres vivir una vida para Él y alejarte del pecado. Estos fueron 4 principios que vamos a ir todas estas semanas ampliando, pero queríamos dar una introducción en el día de hoy sencilla. El pecado a Dios no lo sorprende, escuche bien. Él es capaz de vencer el pecado e incluso lo ha ordenado para nosotros, para mostrar su gloria. Pero la culpa por el pecado está a los pies de las personas que eligen desobedecer. La soberanía absoluta de Dios no mina en modo alguno la responsabilidad del hombre. Esto es cierto tanto para Satanás y los ángeles caídos y para Adán y Eva, que transmitieron su pecado a todos
sus descendientes. De esa manera, la desobediencia ante Dios. Volvámonos a Dios de todo corazón. Le invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por este tiempo, esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos reflexionar sobre nuestras acciones, que busquemos el camino de la salvación, que dejemos nuestro camino de pecado. Sálvanos, Señor. Aquí estamos, tal como somos. Necesitamos de ti. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende hacia lo malo. Pero, Señor, hoy venimos delante de ti para que tú nos des la fuerza, para que nos ayudes, para que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos caminar, Señor, con tu fuerza hacia adelante. Líbranos del mal. Ayúdanos cada día, Señor. Guárdanos del pecado. Guárdanos de desobedecer tu palabra. Ayúdanos a tener una vida de oración, de relación, de comunión, Señor. Te lo pedimos, porque eso es lo que permite que podamos tener relación contigo, Señor. Padre, te pido por aquel que no te conoce y nos está viendo, que pueda también decir en su corazón que te recibe y confesarlo con su boca. Decir que tú serás su Señor de ahora en adelante y que de ahora en adelante recibirá la salvación de Cristo Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias también, Señor, por aquellos que tú estás impartiendo tu mano, colocando tu mano en sus vidas, Señor, para que sean ministrados, para que sean sanados, restaurados, liberados. Los ponemos delante de ti, Señor. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, Señor, para ti. Señor, bendice a tu pueblo. Trae abundancia de bendición a tu iglesia, a tus hijos, al que está, Señor, escuchando tu palabra, aquel que camina contigo, porque eres Dios de misericordia. Padre, te pido que esta semana sea buena, llena de la misericordia, de la provisión. Mira aquel que no tiene, Señor, abre los cielos para él. Pon tu misericordia en su vida, Señor. Padre, levanta una iglesia comprometida con la acción social, comprometida, Señor, con el dar, comprometida con la generosidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te pongo a cada amigo y a cada amiga delante de ti para que sus vidas sean bendecidas y puedan también estar, Señor, compartiendo esta palabra con sus familiares y amigos en el nombre de Jesús. Gracias a ustedes nuevamente por sintonizarnos. Les dejamos siempre como compromiso que por favor le comparta a lo menos a 5 personas esta predicación. Que usted pueda decirle a ellos que les ama a través de este gesto. Dios le guarde y Dios le bendiga y hasta la próxima.